Se me han juntado varias actividades. Bueno, yo les envié inicialmente el trabajo para que puedan revisar la parte de los resultados y la parte de la discusión y conclusiones, que para mí es lo más importante. Si es que algo no se entiende, poder explicar por qué se realizó estos conceptos. Una vez se entienda estos apartados, yo procedo a enviarles la PPT. ¿Correcto? Recomendaciones. Ustedes saben que el tiempo de exposición dura aproximadamente entre 20 y 25 minutos. ¿Sí? Entre ese tiempo, ustedes tienen que... Lo que yo les recomiendo es elaborar un speech. Un speech es un prompter, técnicamente, en la cual ustedes colocan diapositiva número uno y hacen una especie, bueno, hacen un prompter, un speech de lo que van a decir estrictamente de la diapositiva número uno. Igualmente, diapositiva número 2, imaginemos que comenzamos con la introducción o con situación problemática, igual, lo que ustedes vayan a decir tiene que estar idéntico al prompt. ¿Por qué? Porque les ayudará a controlar los tiempos, que no se excedan o que no se reduzcan. Muchas veces en las pausas, que muchos cometemos al momento de exponer, perdemos tiempo. Entonces, lo importante aquí, o un criterio para evaluar, es tener tiempos definidos. Luego la sección de preguntas o la ronda de preguntas no tiene un tiempo delimitado, como que puede ser durante 10 minutos o como pueden ser 5 minutos o como que se puede extender a 20 a media hora. Va a depender mucho de la naturaleza del jurado y en el caso que si ustedes les preguntan algunas cosas y no llegan a contestar. Entonces, esta primera reunión es para poder ver los resultados y vamos a planificar una reunión para el día sábado para poder ya ver la parte del speech netamente, ¿correcto? Yo el Correcto. día de hoy, bueno, el día de mañana mejor antes de las, a ver, déjenme ver, antes de las 10 de la mañana estoy enviando las PPTs para que ustedes tengan tiempo de hacer el speech el día jueves, el día viernes y el día sábado hacemos una prueba ya con el speech, ¿correcto? Correcto, profesor. Sí, la idea es de que ustedes puedan programar sus tiempos en función a la cantidad de diapositivas y tenerlas impresas a un costado o tenerlas en una tablet, en una laptop y utilizarlas como pronto. En el periodo de explicar las PPTs, ustedes tienen que evitar ponerse nerviosos, evitar pensar de que si han hecho una mala exposición o una buena exposición. Para eso el speech les ayudará a evitar, a no estar como que pensando en otras cosas y enfocarse más que todo en la sección de preguntas. Y ya les voy a dar el día sábado un balotario de preguntas que pueden venir respecto a su tema de investigación para que puedan revisarlo tranquilamente el día domingo y nos podríamos reunir la siguiente semana para poder absorber algunas dudas o en la noche, ¿no? Dependiendo de cómo planifiquemos nuestros tiempos, ¿sí? Yo les pido una disculpa porque he estado desaparecido. Ha sido un mes netamente complicado para mí por cuestiones personales y por cuestiones netamente laborales, experimentales, ¿no? Estoy en laboratorio y se ha complicado algunos protocolos que he tenido que solucionar y los protocolos son ensayos de aproximadamente 16 horas o 18 horas y como verán, por eso que he estado muy ausente. Igual, no es una excusa y entiendo que tienen que cumplir con este entregable y bueno, la disculpa es del caso y vamos a tratar de que en este tiempo que ya estoy como que más liberado, poder cumplir con lo que habíamos acordado inicialmente, ¿sí? Que es lo más importante, que ustedes puedan obtener el grado, ¿correcto? Correcto, Sí, profesor. Gracias, de verdad. No, sí, la disculpa es del caso, ha sido un mes complicado. Sí. El mes de agosto ha sido muy complicado. Pero bueno, vayamos a ir. Entonces, yo les envié con el formato de la universidad. Me falta colocar las dedicatorias que ya me enviaron. Me falta colocar los agradecimientos que ya me enviaron. Tengo que colocarlo. Con ello se consolida la parte del resumen. Ustedes pueden ver que acá esta es una tabla de figuras que no están acordes a sus figuras. eso es de otro tema, ¿no? Claro, sí, Hay como copié el cinco hojas. formato para poderlo, para establecer los pie de página. Sí, pero esto yo lo voy a cambiar, no se preocupen. Ya, y en la parte donde está El el resumen también. índice, Sí, todo el está. índice hay,
Yo se ha Dígame. salteado del 11 al 31, creo, en la página. A ver, a ver, a ver, en el índice. En A el ver, a ver, a ver, a índice. ver. Sí, igual, eso lo tengo que verificar porque aún no está Sí, atrasado. lo ha puesto. Claro, o sea, acá este es el índice que se generó del proyecto, pero acá no es el índice de la tesis. O sea, partes administrativos o aspectos administrativos ya no van y van la parte de resultados y discusión. No se preocupen, esto yo mañana tengo un par de horas libres, voy a completar esto temprano y de paso aprovecho en enviarles también las PPTs. Son Por correcciones, si se dan favor. cuenta, son correcciones mínimas en este caso, que tengo que sentarme y ver documentos con los que ustedes me han enviado, trazarlos y colocarlos. Bueno, lo importante es que la introducción es la parte del proyecto, no hay mucho que dialogar aquí. Igual, la metodología es la parte del proyecto, pero si se dan cuenta, los verbos ya están en tiempo, bueno, en alguna mayoría no está confirmado. Acá faltan algunos verbos, voy a pasarlo por un programa para que me pueda verificar, pero la mayoría he tratado de cambiarlos a tiempo pasado. Igual, yo mañana que le voy a dar una leída al documento, voy a Sí, cerciorarme de que la redacción de la metodología esté en tiempo pasado porque ya se realizó o ya se ejecutó, ¿no? Esa es claro. la indicación que se tiene al momento de redactar metodología. ¿Ok? Yo le voy a dar una leída el día de mañana y voy a finiquitarlo, ¿correcto? Lo que me importa o la importancia de esta sesión es ver la sección de resultados, ¿correcto? Correcto. Ok, entonces, en primera instancia, ustedes han tenido muestras que son de naturaleza, bueno, muestras de origen nacional y muestras de origen internacional, ¿correcto? Para Sí. nacional hemos considerado que hay 50, ¿correcto? Y para internacional hemos considerado 20. En total son 70. Ahora, ustedes también habían tenido en su proyecto inicial una representación en base al color rojo y verde, ¿correcto? Ahora, cuando he visto los análisis estadísticos de los colores, veo que no lo consideran como que rojo y verde nacional, sino lo consideran como grupos totales, o sea, para los 70. Entonces, ahí hay algunas hipótesis que, bueno, como que no se pueden plantear, son muy relativas, y ahora les voy a explicar por qué. Ahora, todos siempre vamos a partir primero esos estudios que son de naturaleza descriptiva y que usan una metodología experimental o analítica, bueno, más que todo una metodología analítica, porque usan un instrumento, usan una metodología que ha sido validada, que está publicada, pero en esencia el trabajo es de naturaleza descriptiva. ¿Por qué descriptiva? Porque la concentración de metales pesados no va a depender de la manipulación o de la intervención que ustedes realicen. Imaginemos, yo tengo un tazo que está fabricado en condiciones no ideales y está contaminado con 100 ppm de plomo. Si yo hago la investigación, ese tazo sigue teniendo 100 ppm de plomo. Y si hago la investigación, yo identifico que este tazo contiene 100 ppm de plomo, ¿correcto? La investigación, la intervención que yo realice no depende de la concentración de plomo o cadmio en los tazos. Eso ya, ese tazo ya tiene cierta concentración de plomo y cadmio y que es posible a su proceso de manufactura. Como yo no estoy en la parte de manufactura, yo no estoy al momento de la fabricación, yo desconozco la cantidad, pero cuando yo intervengo puedo saber la cantidad, pero no puedo decir de que depende de mi investigación, existe o no existe la presencia, ¿correcto? El caso ya está contaminado, es por ejemplo, ¿no? Eh, igual, ¿no? Cuando uno interviene personas o población, ¿correcto? Y yo voy a medir el nivel de conocimiento. ¿Mi investigación va a incrementar el nivel de conocimiento de esas personas? No, yo simplemente voy a recolectar el nivel de conocimiento que tienen al momento de yo intervenir. Igual con los tazos. ¿De mi investigación va a depender la cantidad de plomo o la cantidad de cadmio que tengan los tazos? No, yo solamente voy a observar mediante mi metodología, mediante mis técnicas analíticas, la cantidad, porque ustedes no están haciendo ni presencia o ausencia, sino la cantidad de plomo, el nivel contaminante de plomo y el nivel contaminante de cadmio. ¿Se entiende? Por eso que es observacional. Ustedes no manipulan la variable. Ustedes no pueden manipular la concentración de cadmio ni pueden manipular la concentración de plomo o el nivel contaminante. Su investigación solamente va a observar la cantidad mediante una serie de metodologías que ustedes vayan a utilizar. ¿Se entiende? Sí. Correcto, sí. ¿Sí? Correcto. Por eso que su trabajo no es experimental. Si fuera experimental,
ustedes harían manipulación de la variable. Entonces, ¿cómo cambiaría su tema si fuera experimental? Imaginemos que ustedes puedan decir, estoy elaborando un protocolo que pueda mejorar la identificación o identificar de manera real la concentración de plomo y cadmio, por ejemplo. Entonces, para este protocolo vas a tener condiciones determinadas, vas a tener controles positivos, vas a tener controles negativos, para poder evidenciar un efecto y que tu metodología o la propuesta que tú vayas a elaborar aumente o reduzca la concentración. ¿Sí? Ahí se volvería experimental si tú implementas un nuevo método y manejas controles positivos y controles negativos. ¿Correcto? Pero en su caso no, ustedes solamente observan la presencia, el nivel contaminante de estos metales en los tazos. ¿Correcto? Entonces, dando esta explicación para que se entienda por qué es observacional y por qué no es experimental, y como es un estudio de naturaleza descriptiva, porque yo voy a describir la realidad, o sea, la cantidad de plomo y cadmio en estos tazos, primero tengo que realizar una, simplemente el ploteo, que se llama ploteo, o la cantidad de plomo y cadmio en ppm que se encuentran en los tazos. Entonces, en este caso, en esta primera tabla, podemos ver que hemos colocado la concentración de plomo y cadmio en función al origen, ¿correcto? Tenemos de origen nacional y tenemos, bueno, plomo nacional y cadmio nacional, y tenemos aquí las lecturas en ppm de la concentración de estos dos metales, ¿correcto? Simplemente hemos descrito los valores que ustedes han identificado a partir del rótulo o lo que ustedes han realizado. ¿Correcto? Simplemente es una descripción de los valores. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, doctor. Ok. Ahora, como aquí simplemente hemos mencionado los valores, tenemos que pasar por un proceso de estadística descriptiva. ¿Sí? La estadística descriptiva es el primer paso. Utilizo medidas de tendencia como mediana, moda, mediana, media y moda, ¿sí? Son las tres medidas de tendencias más comunes que se utilizan para nosotros poder describir características de todo el grupo, ¿correcto? Entonces, lo que he optado antes de colocar los análisis descriptivos es hacer el mismo ploteo, pero en este caso para los casos que son de procedencia internacional. Tenemos aquí plomo internacional y cadmio internacional y tenemos los valores. ¿Sí? Vemos los valores, simplemente están ploteados. Acá estamos describiendo el valor máximo, el valor mínimo, que son preliminares a los cuadros estadísticos descriptivos. Una vez terminado esto, vamos a ver lo más importante. Aquí hablamos de la estadística descriptiva de los niveles de plomo en tazos tanto de procedencia nacional e internacional. Vemos aquí, sabemos que plomo nacional tiene 50 y plomo internacional tiene 20, ¿correcto? Podemos ver que el valor mínimo para el plomo nacional es de 2.85 y el valor mínimo para plomo internacional es de 1.3. El percentil al 25% es de 18.58 y el percentil al 25% es de 2.353 para plomo internacional. Aquí los valores importantes que tendríamos que ver es el conteo, o sea, la cantidad. Ya vemos que están repartidas en proporciones diferentes. Y si te preguntan por qué tienen proporciones diferentes, es que se debió a la disponibilidad del material, ¿correcto? Nuestra limitante siempre ha sido la disponibilidad del material. Esta parte no está indicada en su proyecto inicial, pero yo entiendo que ustedes han tenido un criterio al momento de hacer la recolección. Ustedes lo han ubicado tal vez por puestos, tal vez por, no sé, por vendedor o por lote. Esas descripciones, como no están consignadas en la tesis anterior, pues está libre. Yo les recomendaría, si es que les preguntan, ¿y por qué para origen nacional tienen 50 y para plomo internacional tienen 20? Yo podría indicar, no, fue en función a la disponibilidad de las tiendas. Uno fue a cada tienda, les preguntó si tenían tazas de origen nacional o internacional, y la mayoría o la mayor cantidad de tiendas que vendían tazas que vendían de origen nacional. Muy pocos vendían de origen internacional, por eso que no hay una homogeneidad en función al muestreo, en función al origen. ¿Se entiende? Sí, doctor, y aparte también de que fue un poco dificultoso porque como eran de origen internacional,
era menos probable de que, porque lo traían de fuera, ¿no? Y más costoso. Ustedes pueden indicar también el costo. O sea, no podríamos decir cantidad porque nosotros no sabemos la cantidad. Nuestras hipótesis pueden partir después de obtener la data. Antes de eso no podemos saber porque no tenemos antecedentes en Perú de que los tazos nacionales tienen más plomo o menos plomo comparado a los internacionales. Como no tenemos esos antecedentes porque no existen, o sea, ciertamente no existen, no podríamos hablar o no podríamos dar como razón el nivel contaminante. Podríamos decir, como dijo Isabel, que puede ser el costo, porque los de origen nacional cuestan, no sé, podríamos decir 10 veces más o 20 veces más que el tazo nacional, y porque vienen empaquetados, posiblemente, o lo ideal, que para mí sería lo más razonable, es en función a la disponibilidad. Más tiendas vendían tazos de origen nacional Este, que de origen importado. Por eso que hay una disparidad en función, o no son homogéneos los muestreos en función al origen. Sería lo más creíble, ¿no? Adicionalmente puedes añadir para reforzarlo con el monto, con el precio, ¿no? Que es dable, pero no podemos hablar de cantidades porque aún se entiende que cuando hemos hecho el muestreo aún no sabíamos si es que tenía plomo o no sabíamos si tiene mucho cadmio, ¿no? Y no hay antecedentes que me permitan a mí eh, reforzar una hipótesis, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí, Isabel y Saúl? Sí, 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 doctor. Ok, entonces, como les digo, lo más importante es el conteo. Ya les expliqué por qué puede ser un conteo diferente, no hay ningún problema. Lo que nos interesa aquí son los valores mínimos, valores máximos, primeramente. Si se dan cuenta, el nivel máximo para plomo nacional es de 167 y el valor máximo para plomo internacional es de 10, casi 16 veces menos. Ya se dan cuenta que los niveles del plomo nacional están sobreexpresados, no tienen una mayor cantidad. ¿Sí? El promedio nos indica que hay un promedio nacional de 56.41 y el promedio internacional es de 4.4. Igual, ¿en qué relación están? Aproximadamente en una relación de 13, 14 tal vez, ¿sí? Aproximadamente 14 veces menos, 14 veces más tiene plomo nacional que plomo internacional, que plomo internacional, ¿correcto? Ujú. ¿Sí? Entonces Correcto. ya se dan cuenta también que hay una disparidad. La desviación estándar, pues es un indicador que a nosotros nos permite ver la dispersión técnicamente. Cuando a nosotros nos conviene, siendo procedimientos analíticos y netamente procedimientos experimentales, ¿sí? En las cuales yo manipulo la variable, me conviene tener desviaciones estándar muy pequeñas, ¿sí? Eso me va a garantizar a mí que haya repetitividad. Pero como ustedes están haciendo estudios exploratorios, pueden darse el gusto de tener desviaciones estándar muy grandes. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mucha variabilidad respecto al contenido de plomo en tazos de origen nacional. Y lo van a observar más adelante en los gráficos. ¿Correcto? Esto quiere Correcto. decir que hay mucha variabilidad con respecto al nivel contaminante de plomo en tazos nacionales, pero hay muy poca variabilidad respecto al nivel contaminante de plomo a nivel internacional o en casos importados. ¿Sí? Ujú. Lo vamos a ver más adelante con las pruebas estadísticas. Igual ustedes pueden leer este apartado de la parte descriptiva, que es lo mismo que les estoy diciendo, solamente con valores numéricos. Y aquí es lo que quiero que observen. Voy a colocar dividir página para poder entender a los valores. ¿Sí? En la parte superior está la tabla y en la parte inferior están los gráficos. ¿Sí? Cada punto que ustedes observan, en el caso de internacional son cuadrados, es una muestra, ¿sí? Es un tazo. Y cada círculo también es un tazo, pero de origen nacional. Pueden observar la diferencia de cómo está distribuido, no solamente guiándose en el gráfico de cajas y bigotes o box plot, sino también en función al conteo. Cada punto representa un tazo de origen internacional, por eso que acá pueden ver solamente 20. Si ustedes cuentan los cuadraditos, hay 20. Y en el caso de plomo nacional, si ustedes cuentan las esferas, hay 50. ¿Correcto? Correcto. Y pueden ver cómo están distribuidos Disperso, los puntos, disperso. ¿sí? Y podemos ver que en plomo internacional todos son cercanos, están muy juntos. Y esto se debe a su división estándar que hemos visto que es de 2.8, o sea que no
los datos no se desvían demasiado, que no son tan diferentes, están muy cercanos, ¿sí? Comparado al plomo que es nacional, ustedes pueden ver que hay, mira, acá hay valores que son muy bajos, son valores aproximadamente de 1, de 2 tal vez, y también tienes valores muy altos que son de 100, mayor a 150, tienes 1, 2, 3, 4, 5 valores que son mayor a 150, ¿sí? Y tienes aquí valores que se encuentran en el rango medio, que están fluctuando entre la media, entre el percentil 25, que vendría a ser este, y el percentil 75, que vendría a ser este, ¿no? Estos valores están fluctuando, ¿no? Por eso que tenemos también una desviación tan alta, porque ahí, mira, se van hacia un extremo, valores muy bajos y valores muy altos. ¿A qué se debe eso? Pues no lo sabemos. ¿A qué se puede deber? Porque algunos, y aquí la pregunta yo les puedo decir, ¿por qué algunos tazos nacionales tienen muy baja concentración, muy cercana al plomo internacional? Por ejemplo, podríamos decir que todos los que están aquí, estos dos puntos y estos puntos de aquí, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tazos de los 50 tienen mismos valores o valores muy similares a los del plomo internacional. ¿Se entiende? ¿A qué se debe eso? Pues no lo podemos determinar, no podemos saberlo. Podemos colocar hipótesis, tal vez. Que en los procesos de manufactura, a nivel de la fabricación de los tazos de plomo nacional, no sé, posiblemente algunos de los comerciantes, algunas de estas personas que fabrican los tazos, usan otro tipo de tintura, otro tipo de impregnante de color comparado a otros, a la mayoría, ¿no? O tal vez la concentración que coloquen para hacer todos unos moldes tiende a variar, ¿no? Porque lo hacen de manera artesanal. Es lo que yo podría proponer, pero no sé cuál es la razón más cercana, porque no he estado involucrado en el proceso de fabricación, ¿correcto? Y tampoco Sí. tenemos información por parte de encuesta. Eso ustedes no los tienen que decir, se lo estoy mencionando a ustedes para que entiendan. Hay otras investigaciones que se basan en cuantificar y a la vez corren encuestas, como para poder tener un tipo de orientación o de un tipo de información que permita justificar este tipo de resultados, ¿no? O sea, alguien te puede preguntar por qué hay tanta diferencia en las muestras de tazos de origen nacional. Lo único que yo podría decir, o lo más cercano para mí, bajo mi criterio, es que hay muchas personas aquí en Perú o muchos emprendimientos o negocios que se encargan de la fabricación y posiblemente usen diferentes tipos de excipientes o diferentes tipos de impregnante, por ello que hay una alta variabilidad, ¿no? ¿Se entiende? Algunos deben abaratar costos y utilizan, no sé, compuestos o tinturas con plomo, con cadmio, y por lo tanto ha salido muy alto, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, doctor. Sí, 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 Este es un doctor. box plot solamente para plomo de origen internacional y plomo de origen nacional. Ustedes dirán, ay doctor, ¿y por qué no compara plomo o cadmio nacional con plomo nacional? Ah, es que recuerden que los niveles contaminantes de plomo y cadmio o los límites máximos permisibles o la concentración mínima establecida son diferentes, porque no son metales iguales. Esto se le llama que son muestras que no están apareadas. En cambio, el plomo internacional y el plomo nacional, cuando ingresan al territorio peruano, tienen que basarse en una normativa y la concentración es idéntica o el límite máximo permisible o la cantidad mínima permitida es igual para el plomo internacional que para el plomo nacional, ¿no? O bueno, en este caso para los tazos de origen internacional y los tazos de origen nacional. Es igual, puesto que sí pueden ser comparados en un mismo box plot, ¿no? O una misma escala, ¿correcto? Entonces, este gráfico es una distribución de los valores de plomo en tazos de procedencia internacional y nacional recolectados en el mercado central del departamento de Lima. ¿Correcto? Ok. Doctor. Ahora vamos con lo mismo, pero en este caso tenemos... voy a quitar esto. Ok, listo. En este caso tenemos la tabla estadística para los tazos, para el nivel de cambio en tazas tanto de origen nacional como de origen internacional. ¿Correcto?
Entonces aquí Sí. tenemos esto y aquí tenemos el gráfico. Aquí hay una curiosidad, si se dan cuenta, miren los valores de cadmio internacional. 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.7, 0.4, 0.5. Es muy bajo, por eso que su desviación es de 0.01. O sea, sus datos desvían en 0.01, es muy poco, es muy bajo. Por eso que ustedes pueden observar esta línea y parece que es una línea recta, ¿no? No, Ajá. no son valores ya vistos. 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. Perdón, en este caso el conteo, perdón, me estoy equivocando. El conteo está acá arriba. ¿Cuál es el conteo para cadmio internacional? Mira, 0.06, 0.04, 0.04, 0.06, 0.07, 0.7. Ven que los valores están, solamente se diferencian en cuánto, en centésimas. Es muy bajo, Décimas. en centésimas. Por eso que ustedes pueden observar que aquí, en esta línea grosera, parecen que todos están en fila, pero no. Pero se están diferenciando solamente a nivel de la centésima, el segundo orden decimal. Entonces, por eso que ustedes visualmente ven que son iguales, ¿sí? Por eso que están al raso, al punto, ¿no? Cercano al cero. ¿Correcto? ¿Se entiende? Sí. Comparado a los que son de origen Nacional. comparados a los de origen nacional, que pueden ver que hay una distribución completa, ¿no? Vemos que acá hay valores, hay puntos y vemos una distribución. Igual tenemos valores muy altos, por ejemplo, que ven aquí, que es cuánto, el valor mayor es 31, ¿no? Gigante. Y el valor mínimo que vendría a ser 0.76. O sea, igual, a pesar de que es un valor bajo, pero no es mayor a ninguno de los valores del cambio internacional. Por eso que ustedes pueden ver que el bigote inferior del box plot o de la caja se encuentra aquí, superior a los valores que están aquí, si se dan cuenta, ¿no? Por eso que no hay un punto de comparación. Visualmente, ustedes pueden decir, miren, visualmente yo me doy cuenta que el cadmio nacional o los tazos nacionales tienen mayor cantidad de cadmio que los tazos de origen internacional, ¿correcto? ¿Podemos conjeturar eso visualmente? Sí. ¿Lo mismo podría ser para la parte del plomo? Sí, yo me doy cuenta que el plomo, los Igual. tazos de plomo nacional o la mayor cantidad de tazos de plomo nacional tienen mayor nivel contaminante de plomo comparado a los tazos de origen internacional. ¿Sí? Se ve visualmente, se entiende, se nota, Sí. es evidente, por así decirlo, ¿no? Pero la evidencia, o lo que para nosotros es evidente, podemos decir, los tazos de origen nacional o la fabricación nacional de tazos contiene una mayor cantidad de presencia de metales pesados como cadmio y plomo comparado a tazos de origen internacional o tazos importados. Eso nadie nos va a discutir, visualmente se entiende, pero no solamente tendremos que tener una parte estadística descriptiva, tenemos que tener una estadística inferencial. Para eso tenemos que hacer algunas pruebas estadísticas para saber qué decisiones vamos a tomar posteriormente o si lo que nosotros vemos visualmente en verdad esté sucediendo. ¿Correcto? ¿Se entiende hasta ahí? Para ello, yo tengo que aplicar algunas pruebas. Por ejemplo, lo primero, para saber qué tipo de distribución o qué tipo de prueba tengo que utilizar, tengo que saber algunos principios. El primer principio es la prueba de normalidad. Sí, ustedes saben, la normalidad es un tipo de distribución y lo ideal en una distribución que es de naturaleza normal es que coincidan estas tres medidas de tendencia, o que estén muy cercanas, que la mediana, que la moda, que mediana, media y moda, estas tres medidas de tendencia más comunes, coincidan o estén muy cercanas o que sean iguales. Por eso cuando ustedes tienen una campana de Gauss que va a determinar la distribución de algunos elementos, pues al momento de partir a la mitad de la campana podemos asegurar que aquí se encuentran los valores tanto de la media como de la moda y como que del... Un momento, sí tengo una llamada.
Sí, perdón. A ver, ¿en qué me quedé? Ya, bueno, como les dije, ¿no? Nosotros tenemos estas medidas de bueno, estos tipos de distribuciones. ¿Por qué es importante evaluar un tipo de distribución? Porque podemos predecir, entre comillas, el comportamiento de los datos. Comúnmente se menciona que la vida, como tal, o muchos aspectos de la vida manejan distribuciones o se comportan en distribuciones normales, típico de una campana de Gauss, ¿sí? Entonces, pero va a haber casos en los cuales los datos no mantengan una distribución normal. A eso se le llama datos de comportamiento no normal. Entonces, para esa distribución de datos tenemos que aplicar pruebas estadísticas diferentes o que sean que sean menos rigurosas, que ya no se basen en la media, sino que se basen en la mediana. Comúnmente, las pruebas estadísticas que se aplican para distribuciones no normales se basan en medidas como la mediana, más no en la media, que es el promedio común o donde los tres medidas de tendencia coinciden como tal. ¿Se entiende más o menos? Sí, Para eso nosotros tenemos que saber cómo se distribuyen los datos y por eso tenemos que saber cómo estamos agrupando los datos. Por eso que inicialmente presenté esta distribución. Yo no puedo combinar plomo y cadmio. ¿Por qué? Porque tienen diferentes niveles contaminantes, tienen diferentes efectos en el organismo humano y por eso que hay diferentes concentraciones. Sabemos que se permite más plomo en algunos productos que cadmio, porque cadmio es neurotóxico y plomo comúnmente es hepatotóxico, se acumula o desplaza metales como el calcio, perdón, y se va a almacenar en tejido óseo comúnmente, ¿no? ujú, Entonces, bueno, en fin, nosotros no podemos comparar plomo con cadmio porque son cosas completamente diferentes, ¿sí? Tienen diferente, como lo vuelvo a decir, tienen diferente cantidad de contenido contaminante. Entonces, lo que podemos comparar es plomo nacional y plomo internacional. ¿Qué es lo que está variando? Pues la procedencia. Al final tengo valores que puedo comparar o valores que puedo contrastar, ¿no? Lo único diferente vendría a ser la procedencia, ¿sí? Pero ya están apareadas. Eso se le llama que los datos son apareados. O sea, ¿hay pruebas estadísticas para datos que no son apareados? Sí, pero en su caso, nosotros podemos mantener este tipo de organización porque conocemos y sabemos cómo se comporta la variable. En este caso, la variable es el nivel contaminante de plomo y cadmio en tazos. Sabemos cómo se pueden comportar. Entonces, para las pruebas de normalidad se pueden aplicar diferentes criterios. Se pueden graficar box plots, que simplemente son gráficos de dispersión. No los quise colocar porque es un poco difícil de explicar. Podemos también aplicar eh, eh, esquemas de cuartiles, que también creo que sería un poco tedioso de explicar o ver parte estadística muy, muy antigua, pero también podemos aplicar los test o pruebas, que es lo más común y es lo que se suele usar. Entonces, para poder evaluar prueba de normalidad como tal, mediante test o mediante fórmulas matemáticas, tenemos la prueba
de Kolmogorov-Smirnov y tenemos la prueba de... a ver, otra prueba es de Shapiro-Wills, si es que mal no recuerdo. Está para el otro valor. Sí, Shapiro-Wills. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nos indica la prueba de... O sea, ¿para qué, en qué caso se usa Kolmogorov-Smirnov y en qué caso se usa Shapiro-Wills? Bueno, aquí hay mucha divergencia por parte de autores. Lo más común es que se usa Shapiro-Wills cuando tenemos valores o conteos reducidos. Y se usa Kolmogorov-Smirnov cuando tenemos valores o tenemos conteos elevados, mayores a 50. Y Shapiro-Wills se usa para valores menores a 50. Otros indican que menores a 20 usas Shapiro-Wills y mayores a 20 usas Kolmogorov-Smirnov. O sea, son diferentes orientaciones. ¿Y qué es lo que debe de primar en este caso? Pues debe de primar cómo se comportan los datos y segundo, también la paridad de datos. En este caso no hemos hecho una prueba de paridad de datos porque no era necesario, lo hemos complementado con una prueba nueva, con una prueba que también se usa, que es la prueba de Anderson-Berlin, que también se usa para muestras, que también se usa, perdón, para valores normales. En este caso lo hemos aplicado para las dos condiciones para poder revalidar el comportamiento de los datos. ¿Sí? Entonces, primeramente vamos a hablar de, vamos a hablar, en este caso, del plomo nacional y cadmio nacional. En este caso yo los he agrupado por la procedencia, porque sabemos de que son pruebas independientes. Simplemente yo quiero saber aquí cómo se están distribuyendo los datos. Aquí no estoy comparando plomo nacional con cadmio nacional, simplemente estoy evidenciando los grupos. Yo les pregunto, ¿cuántos grupos tenemos? Tenemos 4 grupos. Tenemos cadmio en tazas nacionales, cadmio en tazas internacionales, plomo en tazas nacionales y plomo en tazas internacionales. ¿Correcto? Tenemos esos 4 grupos que nosotros identificamos. Si se dan cuenta, son los 4 grupos que yo estoy graficando. Este es un grupo, este es otro grupo, este es otro grupo, y este es otro grupo, ¿correcto? Ya se dan cuenta que tenemos 4 grupos que tenemos que comparar cómo están distribuidos los datos. Y se dan cuenta aquí. ¿Qué me dice? Que los plomos de origen nacional, que es un conteo de 50, por eso aplico la prueba de Kolmogorov-Smirnov, me indican que no pasan la prueba de normalidad. ¿Correcto? Y acá, pasa la prueba de normalidad, me dice que no. ¿Correcto? Cadmio me indica igual. Pasó la prueba de normalidad, me indica que no. O sea que los datos no tienen una distribución normal. ¿Correcto? Eso es lo que me está indicando el test. ¿Entiende hasta ese momento? Sí, doctor. Y para esto también hago también la prueba de normalidad para la prueba de Anderson y también me indican que los grupos no pasan la prueba de normalidad. Entonces, si no pasan prueba de normalidad, tengo que considerarlos como distribución no normal. Lo mismo estoy haciendo para... Lo mismo estoy haciendo para el contenido... Acá me he equivocado, a ver. Shapiro. Acá me he equivocado, a ver un momento. Espera. Qué raro. Un momento, por favor. Está bien, perdón, no me había equivocado, está bien. En el caso para la prueba de Shapiro-Wills, a ver un momento. Ok. Ustedes pueden observar aquí que para la prueba de Shapiro-Wills lo hacemos, bueno, aplicamos Shapiro-Wills porque el conteo es de 20, ¿sí? Como el conteo es de 20, aplicamos la prueba de Shapiro-Wills. ¿Y qué nos indica? Que el plomo nacional, el plomo internacional, mediante la prueba de Shapiro-Wills, me da una distribución no normal, ¿correcto? Y el cadmio de origen internacional, mediante la prueba de Shapiro-Wills, me da una distribución normal, ¿correcto? Es lo que me indica.
Y se entiende porque esto también está asociado mucho al valor de la desviación estándar, ¿correcto? Acá hay una prueba que muchos, bueno, hay como que un artilugio para nosotros, los que estamos como que muy relacionados a estadística. Si nosotros tenemos una variable o tenemos un conjunto de datos y la media, perdón, y la desviación estándar equivale al 5% de la media, podemos garantizar que los datos mantienen una distribución normal. Pero si esta desviación estándar es mayor al 5% de la media de mis datos, yo ya me preocupo y entiendo que la distribución de estos datos se comportan potencialmente como una distribución no normal. Correcto, en este caso, como el cadmio, hemos visto una desviación estándar de 0.01, por eso que en la prueba de Shapiro-Wilks me dice que no, el cadmio tiene distribución normal. Entonces, para validar este resultado, aplicamos lo mismo en la prueba de Anderson-Darling, que también es para normalidad, y nos indica de que ninguno de los dos grupos pasa la prueba de normalidad. Entonces, como no hay paridad aquí, si me hubiese salido aquí yes, hubiese considerado que el cadmio internacional tiene distribución normal. Concluimos que ninguno de los grupos mantiene una distribución de tipo normal. Por lo tanto, si los grupos no tienen distribución normal, al momento de yo comparar los grupos, ¿qué tengo que hacer? Aplicar una prueba. Ya no puedo aplicar ANOVA, no puedo aplicar t-student, tengo que aplicar la prueba de Udemy, que se utiliza para comparar grupos en el caso... En el caso, los conjuntos de datos tienen distribuciones no normales. ¿Correcto? Entonces, aquí, comparación de los niveles de plomo entre tazos de procedencia nacional e internacional mediante la prueba de McWinney. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la hipótesis vendría a ser, existe una diferencia significativa entre el nivel contaminante de plomo de origen internacional, o bueno, el nivel contaminante de plomo en los tazos de fabricación internacional y los niveles contaminantes de plomo en tazos de origen nacional. Lo que les dije, visualmente yo puedo ver de que sí son diferentes. Estadísticamente hablando, en función a las diferencias de p-value, me doy cuenta de que sí. ¿Qué me indica esto? De que lo que estoy proponiendo, lo que yo veo visualmente, se está validando numéricamente. Entonces sí, hay una diferencia significativa entre el nivel contaminante en los tazos de origen internacional, en este caso los niveles de plomo en tazos de origen internacional y los niveles de plomo en tazos de origen nacional. Lo que ustedes evidencian visualmente mediante este gráfico que está aquí, que estoy deslizando, pasa idénticamente en pruebas numéricas, ¿correcto? Me dicen que sí, que hay una diferencia significativa. Entonces, podemos concluir que sí, los tazos o el nivel de plomo en tazos de origen internacional, perdón, origen nacional es mucho mayor a los tazos de origen internacional. Entonces, ¿cuáles son más contaminantes? Los tazos nacionales o fabricados en territorio peruano son más, es probable que sean mayor o que sean más perjudiciales para los usuarios o las personas que compran o utilizan ese tipo de juguetes. ¿Sí? Y lo mismo, visualmente nosotros nos damos cuenta aquí en el cadmio que sí, son diferentes. Igual, aplicamos la prueba de Udemy porque son distribuciones no normales y me doy cuenta de que sí. Entonces, si hay una diferencia significativa, ¿qué me quiere decir? De que, en efecto, lo que yo veo visualmente se vuelve a validar. De que hay una mayor probabilidad que los tazos que de origen nacional contengan una mayor cantidad de cadmio y que puedan ser más nocivos comparados a los tazos de origen internacional que tienen valores reducidos, ¿no? Asociados a la centésima. ¿Se entiende hasta ahí, Saúl e Isabel? Sí, Sí, doctor. sí, doctor. Está. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos igual, vemos la diferencia significativa y bueno, acá tienen un poco que puedan de leer para poder comprender en función a los rangos de la interpretación. Y bueno, luego vienen las discusiones, ¿no? Que se ha tratado de mayor parte de compararlos con con los antecedentes que hemos seleccionado. Por eso que ustedes pueden ver aquí los números de referencia y que en esencia deben de coincidir con las referencias que están en la parte superior. ¿Sí? Tienen que leerlo, lo podemos conversar el día sábado, lo podemos conversar el día domingo, dependiendo de cómo nos organicemos, ¿correcto?
¿Hasta ahí Ya, tienen alguna pregunta? sí, doctor, entonces ya no se tomaría en cuenta lo que es rojo y verde, ¿o cierto? Es Los que colores el de los problema es que cuadros. la distribución que he observado en sus valores de rojo y verde, a ver, un momento, voy a abrir. ¿Tienes ahí la tesis última? Bueno, la tesis anterior. Lo busco yo. A ver. Me quedan 15 minutos. A ver. Un momento, sí. Acá está, aquí está. Un momento, voy a agarrar. Corregir febrero. Ese es el que ustedes me enviaron inicialmente, ¿no? Comparto, creo que. A ver. Miren. Aquí es lo mismo. Esta prueba es la prueba descriptiva, ¿no? Estos es los valores que han colocado. Que es un box plot. En este caso le han hecho plomo. Bueno, han colocado esto, pero parece un poco grosero el momento en el cual han alargado sus parámetros. Hecho en barra. Sí, pero es que el problema es que estos valores, por ejemplo, este número 55 que ustedes pueden ver aquí, esa es una interpretación de un valor outlier que lo hace el mismo SPSS. Ustedes lo pueden ver más definido, como que más formado el box plot, pero el problema es que lo define así porque encontró un valor de outlier de 55, ¿no? O una etiqueta de ese tipo, ¿no? Igual aquí, igual, ¿no? Acá si se dan cuenta es muy parecido al de nosotros que es solamente una línea, lo levanta, y este es cadmio, ¿no? BPM. Bueno, acá tenemos lo de la límite. Bueno, aquí lo que han hecho es agruparlos en función a categorías. Las categorías son, por ejemplo, tenemos plomo nacional, plomo internacional. Son dos categorías. Cadmio nacional, cadmio internacional. Tenemos cuatro categorías. ¿Qué categorías podemos combinar? Podemos combinar o podemos contrastar en función de esos cuatro grupos que te he dicho. Nivel contaminante de plomo con nivel de contaminante, perdón, nivel contaminante de plomo de origen nacional con nivel contaminante de plomo de origen internacional. No podríamos comparar plomo nacional con cadmio nacional o plomo nacional con cadmio internacional porque no tienen las mismas unidades, son muestras diferentes, por así decirlo, o niveles diferentes, están apareadas, ¿correcto? Pero lo que han Correcto. hecho aquí es colocarlo mediante estas categorías, ¿no? Según los niveles máximos permisibles, decir, este es tóxico y este no es tóxico, por así decirlo, ¿no? Como lo han Ah, puesto sí. aquí. Pero en función a los, en este caso a los 70, a los 70 tazos, ¿no? Ujú. Entiendo. Bueno, yo no haría este tipo de interpretación porque a mí lo que me está generando es una especie de sesgo. ¿A qué se refiere? A que cuando con este tipo de tablas yo me vuelvo como que un poco estricto y hay pruebas estadísticas que no se aplicarían y ahorita lo van a ver por qué lo han aplicado aquí. O sea, yo entiendo que lo que han tratado aquí es como que decir, ah, mira, estos puntos cumplen el límite máximo permisible y son tóxicos y estos no son tóxicos porque no superan el límite. Ah, Igual han para... tomado ese criterio. ¿Perdón? Sí, ese es el criterio que han tomado. Sí, para mí no es un criterio como que muy correcto. Mm, mm, no, para mí no me parece un criterio correcto. O sea, en cuestiones descriptivas te puede servir decir, haces una torta y decir, mira, de todos los elementos, el 20%, pues sí, ¿no? Pero sería una torta nada más, ¿no? O un gráfico circular para poder decir en función a estos límites máximos permisibles, ¿no? Pero ahorita van a entender por qué lo hicieron.
Bueno, simple. Objetivos para conseguir de plomo, cohetes, acá, según color, ¿no? Rojo y verde. Vamos a ver su N. Mira, acá lo que me preocupa es que no me dice el N. No observo ningún N. Pero más adelante yo recuerdo que lo he visto. Y ahí acá está sobre. Que igual, no me dice el conteo, no me dice cuántos son rojos y cuántos son verdes, aquí no me indica, ¿no? Y sería agregar otra variable, ¿no, doctor? Es que la variable vendría a ser, o sea, no, es que en este caso no, la variable es el nivel contaminante de plomo y nivel contaminante de cadmio. Ahora, ¿cómo tú lo quieres agrupar? Si lo quieres agrupar en función a procedencia, si lo quieres agrupar en función a color, pues simplemente lo puedes agrupar, ¿no? Pero no vas a poder como que comparar color con tipo de metal, ¿no? Sería un poco descabellado. ¿Se puede hacer? Sí, pero ¿cuál sería la finalidad? No, Nos complicaríamos más, ¿no? no tendría mucho sentido Entonces, hacer este tipo de comparación, ya. a menos que tú identifiques, imaginemos, ¿no? Esto lo vas a ver aquí, para poder explicarte mejor. Acá lo han hecho descriptivos para concentración de cadmio, juguete de plástico costoso y presencia nacional según color. O sea, igual, pero no me indica aquí el N. O sea, si yo no tengo el N aquí, a mí no me permite decir cómo están distribuidos los valores. Me dan valores o box plots enteros, pero no me... Esto puede ser de 3 lecturas, puede ser de 4 lecturas. Pero yo tengo que saber cómo están distribuidos los puntos, porque si para eso solamente hay 3 puntos o 4 puntos, para mí no es significativo. Pero bueno, acá no me indica tampoco porque no veo cantidad. ¿Correcto? Ujú. Acá igual, lo mismo han hecho, pero en este caso rojo y verde totales, rojo y verde es nacional, rojo y verde internacional, ¿no? Igual aquí, no veo Ns. Y aquí lo que han hecho, bueno, lo mismo que ustedes han colocado, antes habían colocado en función al origen, pero lo han colocado en función a si es que es rojo o si es que es verde, ¿no? Y acá tú me comentaste algo, que no todos eran rojos y que no todos eran verdes, pero acá me sale, mira cuánto. Sí. 70. Entonces, todos han tenido colores, tanto los nacionales e internacionales. Yo recuerdo que en una reunión tú me comentaste que solamente los tazos de origen nacional tenían coloración, ¿no? Tenían colores definidos, o sea, colores enteros. En cambio, los internacionales tenían combinados. ¿Y por qué acá han Tenían colocado 70 en su conteo? ujú, Solamente los colores definidos están para 50 tazos, que son los nacionales, ¿no? así es. Por eso que no le sentí, bueno, no encontré el sentido, ¿no? O sea, si tú me hubieses dado, cuando tú me diste ese feedback, dije, bueno, está bien, ¿no? Entonces, bajo esos 50 solamente puedo analizar los que son de origen nacional, ¿no? Y puedo ver si es que en verdad, ya sabiendo de que los niveles nacionales tienen mayor cantidad de plomo y cadmio, ver si es que el color va a depender o va a definir la cantidad. Tal vez sí, tal vez no, pero para eso tendríamos que hacer que de nuevo solamente enfocarnos en los valores de 50, agrupar estos valores de 50 en dos grupos, en dos subgrupos, ¿sí? O sea, nacional rojo, nacional verde, hacer prueba de normalidad. Bueno, primero un box plot, rojo y verde de internacional, eh, perdón, rojo y verde de internacional para cadmio y para plomo. 4 grupos más, o 4 subgrupos. ¿Se entiende? Estos 4 subgrupos, hacerle lo mismo, ¿no? Hacerle prueba de normalidad y ver y ver qué tipo de comportamiento tienen y si son no normales, hacer una prueba de Udemar Queen. ¿Correcto? No, doctor, creo que ya, O sea, se que podría, solamente, sí, pero con estos valores que yo veo aquí de 70, a mí ya me resuena, ¿no? Porque han colocado 70 si solamente me indicaste que solamente habían ajá, 50 tazas de sí, colores, ¿no? ajá. Entonces ahí como que... Sí, ahí nos pueden preguntar. Y acá igual, miren, si se dan cuenta en esta tabla cruzada que han hecho, que lo han hecho en SPSS porque se nota el formato, igual el conteo es 70, ¿no?
Entonces, de acá el conteo Pero, para que funcione como tal, como me dices, debería ser 50 y solamente en los tazos nacionales, porque los internacionales tienen múltiples colores. ujú, ¿Entiende? Igual aquí, va el conteo de 70 y a mí ya yo no puedo utilizar esto, ¿no? Igual aquí, ¿no? Tablas de contingencia para límites permisibles en plan mecánico, cohetes de plástico, tazos según color verde, ¿no? Acá dice plomo y cadmio, acá, pero yo no veo, bueno, este debe ser plomo, este debe ser cadmio, no, ni siquiera me indica la tabla, entonces no puedo, ¿no? O sea, la descripción me dice una cosa y la tabla que veo no lo puedo identificar, ¿no? Color rojo, rojo, verde, tóxico, no tóxico, pero me dice acá cadmio y plomo, acá debería haber otra tabla de plomo, otra tabla de cadmio, ¿no? Igual aquí, ¿no? Rojo y verde, bueno, plomo y cadmio, acá me dice solamente plomo, ¿me entienden? ¿No? Límite permisible de cadmio, bueno, en fin. Y acá han puesto para cadmio 50 y acá para plomo han puesto 50, ¿no? Cuando, si yo veo aquí que es 70, acá también debería ser 70, ¿no? Acá creo que ya está bien, pero no lo sé. Ah, no, pero acá dice nacional nada más, ¿no? O sea, entiendo que ujú, esta es la tabla que solamente valía, por así decirlo. Pero como se dan cuenta ya es una confusión, ¿no? Y acá han hecho un valor de chi cuadrado, hay muchas tablas. un valor de pi, ¿no? Que es, han hecho una prueba de chi cuadrado, si mal no recuerdo, y un bi de Kramer, valor de phi. Y esto lo han hecho porque lo han hecho en función a esto, al agrupamiento o a la selección de grupos, ¿no? Que para mí me parece incorrecto porque ya Sí, te claro, expliqué la muchos premisa que me grupos. comentaste, ¿no? Igual aquí han hecho la Sí, prueba de phi, un bi de Kramer, porque han considerado que son pruebas, que son grupos, ¿no? Como al final lo colocas en grupos como que voy a ver cuáles son tóxicos y no tóxicos, ya pues listo, ¿no? Agrupas, ¿no? Y esto no es lo ideal, ¿por qué? Ahorita les explico, ¿no? Eh, coloco acá un poquito más. ¿Se nota? Esto es lo que nosotros hemos trabajado. Imaginemos en el gráfico que voy a presentar. ¿Se nota? ¿Se nota Isabel? ¿Se nota Saúl? sí, sí, ok. Ok, imaginemos que yo quiero este gráfico categorizarlo. Entonces imaginemos que el nivel contaminante se encuentra a partir de esta línea que voy a trazar. Ahorita yo trazo esta línea de color verde aquí. Yo digo, los que están de la línea verde para abajo se vuelven no tóxicos y la línea verde por arriba se vuelven tóxicos. Entonces yo voy a agrupar, todo esto le voy a poner un valor de 0 y a todo esto le voy a colocar un valor de 1. Y este es igual, imaginemos que caigan puntos. Yo digo, a este le coloco un valor de 0, este le coloco un valor de 1. Imaginemos que estén distribuidos por aquí, ¿no? Imaginemos. Y si veo que son iguales la distribución, por ejemplo, si aquí se van, imaginemos, 10, aquí se va 1, no, acá se va 2, por ejemplo, y si aquí se va 5 y aquí se va 1, yo puedo decir que tienen la misma distribución, son iguales, cuando no es así, ¿correcto? Porque simplemente he categorizado, por así decirlo, ¿no? ¿Se entiende? O sea, la categorización me permite a mí hacer esta prueba de Free de Kramer, pero pero principalmente pierde un tipo de robustez o pierde entendimiento, porque al final los valores numéricos, o sea, ¿de qué te vale tanto calcular plomo y cadmio mediante técnica analítica si puedes usar una técnica de coloración o una técnica de Dickinson para ver si es que tiene o no tiene plomo y cadmio? Si al final yo todos los valores numéricos los voy a categorizar, ¿no? En tóxico o no tóxico. No tendría mucho sentido, ¿no? ¿Correcto? Por eso que no le he considerado estas pruebas y también por los valores que no son pares entre 50 y 70. Bueno, entre 20 y 50. ¿Se entiende? Nos queda solamente un minuto antes de acabar la sesión. Voy a volver a mandar un link por si es que tienen preguntas, ¿sí? O para coordinar la reunión del fin de semana. ¿Ok? Ahorita mando un nuevo link.